honra, todo el honor y toda la gloria, Señor. Grande eres, Señor. Gracias, Señor, por poner tu mirada en nosotros, Señor. Gracias por salvarnos, Señor. Gracias por guiarnos cada día, Señor. Gracias por estar velando por todos y cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque no nos has dejado solos, Señor. Gracias porque tu Espíritu está en medio de nosotros, Señor. Gracias te damos por todo, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gracias, Señor. Pueden tomar sus asientos. Decía la última alabanza que Él nos ha dado vida eterna, que Él nos ha dado el poder y que nos ha dado la victoria. Todo eso se resume en que nos ha dado a Cristo y que por medio de Cristo nosotros obtenemos todas esas cosas. Y esto no es una creencia cualquiera, esta es una realidad para todo aquel que ha creído. Y es algo en lo cual nosotros deberíamos de meditar siempre, porque en todo momento nosotros como seres humanos nos encontramos en la disyuntiva de escoger entre una cosa y escoger otra. Siempre estamos expuestos en todo momento a eso, en escoger, por decir algo, y vamos a poner algo sencillo, entre escoger un vehículo o escoger otro vehículo, entre escoger un reloj y otro reloj. Y muchas veces antes de escoger nosotros indagamos, investigamos acerca de esto para saber cuál es el que tiene más reconocimiento o el que la gente más puede recomendarnos en este sentido, o cuál nos ofrece más durabilidad, más garantía, en cuál nosotros realmente podemos depositar nuestra confianza, ¿verdad? Porque nadie va a comprar algo o nadie va a escoger algo si no tiene una garantía o una confianza. Pero aquel producto o aquello por lo cual tú vas a escoger debe de tener una garantía, una confianza. Y por lo general esta garantía, esta confianza, la obtenemos a través de la información, del conocimiento, ¿verdad? La información, es decir, cuando vamos a tomar una decisión, antes de tomar una decisión debemos de tener información. Y esa información que nosotros tenemos nos lleva a tomar una decisión, la que creemos nosotros más acertada, ¿verdad? Es importante manejar esto de la información, ¿verdad? Para tomar nosotros las decisiones que debemos de tomar para nuestra vida. La semana pasada el hermano Alan estuvo aquí compartiendo y nos hablaba acerca de la parábola de la viña y decía que el Señor decía: a mi viña le he hecho todo, la he regado, le he hecho casa, como dicen las personas del campo, para que tenga ahí toda esa viña, ¿verdad? Y la viña me produjo frutos amargos. Pero dice el Señor: yo de mi parte lo he hecho todo. ¿Qué ha pasado con esta viña? ¿Qué ha pasado con esta viña? Y llevando más o menos una secuencia en la predicación del domingo pasado, así como te estoy hablando de la información, porque por medio de la información nosotros podemos tomar una decisión correcta. Yo estoy seguro, y creo que los hermanos y todos los que nos estamos congregando aquí, estamos realmente claros del tipo de palabras que nosotros exponemos aquí. Si nosotros no venimos a exponerte un milagro físico, nosotros no venimos a exponerte bienaventuranzas económicas, ni de que vas a salir sano de tu enfermedad, ¿verdad? Porque lo que Dios nos apunta, o nos apuntó desde el momento en que nos salvó, es que nos dio una comisión, y la comisión era ir y predicar el evangelio a toda persona, a toda criatura. Y el evangelio no es otra cosa que el mismo Cristo Jesús. Ese es el evangelio que nosotros tenemos. Y ese Cristo Jesús no vino a querer sanar tus heridas externas, sino que Cristo Jesús vino a querer sanar tu corazón, mi corazón. El problema mayor que nosotros los seres humanos tenemos se encuentra en el pecado, en la desobediencia hacia Dios. Y entonces el Señor Jesús, cuando vino a esta tierra, vino a eso precisamente, a querer sanar ese mal, que ese pecado nos lleva realmente
a la muerte. Y eso es lo que hemos estado aquí predicando domingo a domingo, y lo que espero en Dios podamos seguir predicando domingo a domingo, porque ¿sabes qué? Problemas vas a tener, enfermedades vas a tener, incluso igual que los impíos vas a tener que enfrentar la muerte. Pero si estás con Jesús y tu corazón está limpio delante de Él, sabes que los que mueren en Cristo no mueren, sino que tienen vida eterna. Él nos ha dado, dice, vida eterna. Él nos ha dado el poder. Él nos ha dado, ¿verdad?, la victoria. Y nosotros tenemos esa comisión de predicar la verdad. ¿Cuál verdad? Cristo Jesús. Y por medio de esta verdad que nosotros te predicamos, tú debes de tomar una decisión. ¿Por qué? Porque aquí nosotros te predicamos acerca de Cristo, acerca del Evangelio, acerca de la verdad. Pero cuando sales al mundo te enfrentas a una realidad de enfermedad, a una realidad de escasez, a una realidad de economía muerta, a una realidad de enfermedad, a una realidad de problemas en el mundo. Y todas esas cosas a las cuales tú te enfrentas pueden desviarte la mirada de lo que realmente es lo más importante. Es lo más importante. Pero tu mirada debe estar siempre, si has creído en el Señor, en Cristo Jesús. Y el tema que hemos traído para hoy es: ¿hasta cuándo vacilaréis en dos pensamientos? ¿Por qué decimos hasta cuándo vacilaréis en dos pensamientos? Porque muchos podemos estar viniendo a la iglesia el domingo, congregarnos, reunirnos, estar aquí, alabar, escuchar su palabra, pero también nosotros no creemos firmemente en quien deberíamos de creer. Y eso realmente, te digo algo, no te sirve para nada. ¿Por qué? Porque si vas a creer en el Señor, ¿sabes qué? No es solamente el domingo, es todos los días. Todos los días en tu mente y en tu corazón debe estar ese temor a Dios, esa obediencia a Dios, esa fe en Dios. Todos los días de tu vida, pase lo que pase. Este texto nosotros lo agarramos del libro de Primera de Reyes, y se basa en una pregunta que le hace el profeta Elías al pueblo de Israel realmente. Para traerlos un poco a contexto, el profeta Elías vivió en tiempos del rey Acab, y el rey Acab era uno de los peores reyes que ha tenido Israel. Este rey, no solo él y su familia, idolatraban a Baal y a Acera, que son dioses cananeos, sino que también el rey, por medio de su desobediencia y por medio de su idolatría, arrastró a todo el pueblo de Israel hacia eso. Y entonces Dios levantó al profeta Elías para que el profeta Elías fuera sin temor a predicarle al mismo rey, a hablarle al mismo rey y al pueblo enfrente acerca de su maldad. ¿Y en qué consistía la maldad? En eso, en que habían dejado al Dios verdadero por seguir falsos dioses. Y esos falsos dioses hoy están presentes también. Hoy tienes falsos dioses en tu vida. Hoy puedes tener un falso Dios llamado trabajo. Hoy puedes tener un falso Dios llamado bienestar económico. Un falso Dios llamado salud. Un falso Dios llamado juventud. Un falso Dios llamado conocimiento. Un falso Dios que al final no te va a ofrecer lo que el mismo Dios verdadero sí te puede ofrecer. Lo que el mismo Dios verdadero sí te puede ofrecer. Entonces, este profeta Elías se levantó, ¿verdad? Y solamente él estaba en ese momento en Israel por Cristo o por el Señor, por Dios. De ahí todo el pueblo había ido en pos de otros dioses. Y ellos claudicaban en dos pensamientos, porque ellos se llamaban el pueblo de Dios, pero al mismo tiempo tenían otros ídolos. Al mismo tiempo idolatraban. Entonces su corazón andaba dividido. Por traerlo a la actualidad, podríamos decir que el domingo se congregaban para adorar a Dios y el resto de la semana andaban adorando a Baal y a Acera. Y esto, querido amigo, para Dios no es correcto. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso y quiere tu corazón para Él. Y no quiere que estés en dos aguas. O eres de Dios o eres del mundo. Y debes de tomar tu decisión. Y dice que a raíz del pecado de este rey Acab, y que condujo a todo Israel al pecado de la idolatría, el Señor mandó una sequía
una sequía al pueblo de Israel por 3 años y perecía el pueblo. Miren cómo la decisión de un hombre de seguir a su ídolo, de andar en pecado, arrastró no solo a su familia, sino que arrastró a todo el pueblo. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que tu decisión de seguir en pecado sí te afecta personalmente en tu relación con Dios, pero que se ven perjudicados también todos los que te rodean. Todos los que te rodean. Si yo robo hoy, yo me convierto en un ladrón y voy a ser acusado como tal y voy a tener que enfrentar la ley. Y si se demuestra que robé, me van a llevar a la cárcel. Y yo digo, pues estoy pagando lo que me merezco. Pero mi familia va a pagar también las consecuencias de haber tomado yo la decisión de no obedecer a Dios y de haber robado. ¿Por qué? Porque ya mis hijos van a pasar un tiempo sin sus padres. Ya en la familia no va a haber esa figura paterna. Ya aquel que abastecía ya no va a estar presente. Y la familia en sí se ve perjudicada. Y no solo la familia, ¿cuánta gente más depende de la familia? Entonces, y el nombre de la familia, es decir, podemos ver cómo un pecado entra y hace estragos no solo en mi relación con Dios, sino en la relación de los que me rodean para conmigo, en la relación que me rodean, es decir, afecta grandemente. Entonces, este profeta era mal visto por el rey Acab. Porque Acab decía que la culpa de que no lloviera en Israel era culpa de Elías. Le echaba la culpa a él. Y decía, tú eres el culpable. Y muchos de nosotros podemos hacer eso hoy también en día. Que nosotros cometemos pecados y después pagamos las consecuencias de esos pecados y le decimos a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué razón a mí? Y realmente solo estamos pagando las consecuencias de nuestras propias decisiones. De nuestras propias decisiones. Porque Dios no nos ha llevado para que nosotros tomemos una mal decisión. Porque si nosotros nos guiamos por la palabra de Dios a través de este estudio, vamos a encontrar de que Dios nos va a llevar a tomar las mejores decisiones. A tomar la decisión que nos va a hacer tener una cara en alto. A tomar la decisión que nos va a hacer pararnos delante de una multitud. Y decir, yo sé que voy a decir la verdad siempre y me voy a mantener así. No importe lo que pase. Y no importe cuántos se paren en contra mía. Porque Dios quiere ese tipo de persona valiente. Entonces, el profeta Elías anduvo en todo momento en contra de la maldad del rey Acab y de todo el pueblo de Israel. Y hubo un momento en que Dios le dice a Elías que vaya a enfrentar directamente a Acab. Y Elías, obediente, porque en toda su vida fue obediente, fue hasta donde Acab, ¿verdad? Y vamos, por favor, quiero que me acompañen a Primera de Reyes 18 y leamos un poco lo que nos dice ahí la palabra. Y dice, cuando Acab vio, Primera de Reyes 18, 17, versículo 18, capítulo 18, versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Eres tú el que turbas a Israel? ¿Eres tú el culpable de que Israel esté pasando problemas? ¿Eres tú el culpable de que Israel esté pasando hambre? ¿Eres tú el culpable de que Israel esté pasando pena? Y miren lo que le contesta el profeta con mucha valentía y le dice, y él le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Cuál es la razón por la que el pueblo de Israel está turbado? La razón fundamental se la dice Elías, le dice, porque has dejado los mandamientos de Jehová, has seguido a los Baales, has confiado en dioses extranjeros, has confiado en dioses que no son Dios. Has puesto tu confianza en otra cosa. Has puesto tu confianza en otra. Has dejado de creer en Dios. Y eso te ha traído el mal a tu casa y a todo el pueblo de Israel. No has puesto tu confianza en Dios. Has puesto tu confianza en vos mismo. Has puesto tu confianza en los ídolos que tienes ahí de los Baales. Has puesto tu confianza en tu mujer. Has puesto tu confianza en todo aquello que el mundo te ofrece. Pero no has confiado en Dios. ¿Y sabes qué? Le dice, eso es la razón fundamental por lo cual Israel está turbado. Israel está pasando una gran necesidad. Israel está en sequía. Israel está en hambre. Israel está en muerte. Porque has dejado los mandamientos de Jehová y has seguido a los Baales. Dice, y para que veas que es así, te voy a demostrar, le dice Elías. Y envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo
y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Oiga, este profeta le está diciendo, yo estoy solo aquí, solo yo, nadie más está por Jehová. Y sabes que tú traes a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera, que los tienes ahí guardados y que se vengan a enfrentar aquí conmigo al Monte Carmelo. Podemos imaginar eso nosotros, es decir, un hombre prácticamente contra una gran multitud. Y no solo los profetas de Baal. Quiero que entendamos de que todo el pueblo en sí estaba postrándose hacia Baal. El pueblo de Dios. El pueblo que había pasado por en medio del mar. El pueblo que había visto grandes milagros. El pueblo que recibió pan del cielo. Que le sacaron agua de la roca. Ese pueblo que no pereció en el desierto estaba confiando ahora en Baal. Y dejó de confiar en Dios. Dejó de confiar en Dios. Es muy importante que veamos por qué fue la turbación que tenía el pueblo de Israel. Por haber dejado de confiar en Dios. Y esto, el pueblo de Israel sabía concretamente que su confianza y la palabra de Dios debía de morar siempre y eternamente en su mente, en su corazón, para cumplirla, porque desde tiempos de Moisés ya les había dicho el Señor que ellos tenían que guiarse por la palabra que les había dado y no tenían que desviarse en ningún momento, y que en el momento que ellos se desviaran iban a sufrir. Ellos estaban advertidos. Era un pueblo que no era neófito, era un pueblo que ya tenía la información, ya tenía la palabra. Ya tenía la palabra y daba calientita, podríamos decir. Daba calientita. Porque desde que la dio el Señor hasta hoy, han pasado miles de años. Pero cuando la dio el Señor y se está enfrentando el día de esto, apenas habían pasado cientos de años. Entonces, y esto es claro en Josué 1, del 7 al 9, dice Josué 1. Muchos se van a Josué 1:9, pero dice Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Pero no leemos lo que está antes de eso. ¿Y en qué es lo que tenemos que ser valientes? ¿En qué nos pide el Señor que seamos valientes? Y vamos a leer en qué nos pide. Entonces dice Josué 1:7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, y no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Es claro el mandamiento que le está dando aquí el Señor. Ok, vas a esforzarte y vas a ser valiente, pero ¿saben qué? En que no te vas a ir a enfrentar por tu fuerza ante el mundo, no te vas a ir a enfrentar con tu fuerza ante la tentación. No, sino que vas a esforzarte para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Es decir, vas a cumplir mi palabra. ¿Por qué? Porque el cumplir la palabra de Dios el cuerpo no quiere. Ninguno de nosotros queremos realmente cumplir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está tendido hacia el pecado, hacia la muerte. Pero el que nos lleva realmente a que nosotros podamos cumplir la palabra de Dios solamente es su espíritu. Y entonces dice, esfuérzate. Hay una guerra interior entre la carne y el espíritu. Y ¿sabes qué? Obedece más al espíritu, porque el espíritu es el que te va a hacer cumplir eso. Porque si te dejas por la carne, no te estás esforzando. Simplemente te estás dejando guiar por lo que la carne quiere hacer. Te quieres levantar tarde, no quieres orar, no te quieres congregar, quieres hacer lo que la carne te manda, quieres pecar, quieres andar en contra de Dios. Y le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Por qué muy valiente? Porque los valientes se paran por Dios. Pero el cobarde realmente se deja ir por lo que la carne le manda. El cobarde mira a una mujer y la seduce y se va con ella. Igualmente la mujer seduce al hombre y se va con él. O el dinero mismo, como es cobarde, no puede tomar la valentía de decir, no es mío, no lo voy a tomar. Aunque tenga necesidad, yo voy a confiar en Dios y nada va a hacer de que yo venga a robar o a mentir. ¿Por qué? Porque confío en un Dios que me va a mantener, aunque todas las cosas me vayan mal, aunque tenga hambre, yo sé que Él está conmigo. Entonces, hay algo interior en aquella persona que ha creído que lo lleva a ser valiente y lo lleva a esforzarse. ¿Para qué? Para realmente cuidar lo que el Señor le ha mandado que debe de hacer. Y dice, no te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, ni para un lado ni para el otro. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.
De esta manera vas a ser prosperado. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme. Óigase bien, no solamente para que lo guardemos, sino para hacer conforme, porque la palabra de Dios no es para que nosotros la tengamos aquí, sino para que sea parte de nuestra vida. Eso es lo que le está diciendo a Josué. Y este pueblo de Israel al cual Elías se está refiriendo, este pueblo ya había olvidado la palabra de Dios. Este pueblo andaba en pos de otros dioses. Este pueblo se había olvidado completamente de Dios. Y al olvidarnos completamente de Dios, ¿sabe qué? Solo te viene el mal. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y noche meditarás en él para que guardes y hagas, óigase bien, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te va a llevar siempre, aunque pases problema, aunque pases necesidad, aunque pases enfermedad, aunque pases cualquier cosa, si te mantienes guardando la palabra, esa palabra va a hacer realmente que tú seas luz en medio de las tinieblas, y es la que al final va a resplandecer. ¿Por qué? Porque la palabra nos va a llevar a todo lo que el cuerpo o la carne no nos quiere llevar. La palabra misma te va a mandar a humillarte, a soportar, a pasar pena, pero al final el Señor dice que a los que son humildes Él los exalta, pero a los que se exaltan y quieren hacer su voluntad, el Señor los mira de largo y los humilla. Mira que te mando, dice en Josué 1:9, lo cual cada uno de nosotros ya lo sabemos, que te esfuerces y seas valiente. Ahora sí podemos entender a qué lo llamaba el Señor, a qué debía él esforzarse. Que seas fuerte y valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. ¿Cuál es la condición para que Jehová vaya conmigo donde quiera que vaya? Que su palabra more en mi corazón y que yo la ponga por obra. Si yo no estoy guardando su palabra, estoy desprotegido ante el mundo. ¿Y saben qué? Desprotegido ante el mundo te va a destrozar. Vas a caer en manos de la tentación, y la tentación va a llevarte a pecar, y el pecado te va a llevar a la muerte. Te va a llevar a la muerte y vas a pagar las consecuencias, tú y todos los que te rodean, de la decisión que tú has tomado. Entonces tenemos que ser valientes. ¿En qué? En esforzarnos para guardar todo lo que la palabra de Dios nos dice, para vivir conforme la palabra de Dios nos manda. Porque no se trata simplemente de que la tengas aquí, sino que la pongas por obra, que sea parte de tu vida. Y el pueblo de Israel se había olvidado de Dios, se había olvidado de su palabra y estaba sufriendo el hecho de haberse olvidado de su palabra y andar en pos de otros dioses. Y miren lo que nos sigue diciendo ahora, volviendo al relato de Elías, lo que nos sigue diciendo que pasó, y vamos al versículo 20, siempre Primera Reyes 18. Entonces, después de que Elías le dijo que convocara al pueblo y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo lo que hemos titulado hoy: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo ustedes van a seguir en dos pensamientos? Van a querer dar gloria a Baal y querer dar gloria a Dios. No se puede, no se puede y no podemos nosotros. Nosotros, si vamos a consagrarnos para Dios, es para vivir por Él, es para vivir en Él, es para obedecerlo a Él. Eso es lo que Dios nos manda a cada uno de nosotros. Y entonces dice, ¿hasta cuándo vas a andar en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vas a creer que con congregarte ya tienes el cielo ganado? ¿Hasta cuándo vas a creer que con venir el domingo aquí ya te limpiaste las manos y estás limpio delante de Dios? Debemos de estar limpios delante de Dios todos los días de nuestra vida. No solamente el domingo, no solamente el sábado, el miércoles, el viernes o el día que te reúnas, sino todos los días de tu vida. Debes de estar limpio delante de Dios. Y una de las condiciones para estar limpio delante de Dios es que estés limpio delante de tu hermano. Que no tengas nada contra tu hermano. Que tengas tu corazón limpio. Y la otra condición es estar obedeciendo lo que Dios te ha mandado. Lo que Dios te ha mandado en su palabra. Que guardes su palabra. Que la guardes en el corazón para que a la hora que te toque enfrentar el mundo, sepas cómo enfrentarlo por medio de la palabra de Dios y no por tu conocimiento ni por tu fuerza. Entonces el Señor le dice, por medio de Elías, le dice al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre los dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vas a andar confiando en el mundo y confiando en Dios? No, tiene que ser tu confianza solamente en Dios. Solamente en Dios. Solamente en Dios. ¿Y de qué voy a vivir? El que te da la vida es Dios. El que te da la vida es Dios, pero Él quiere que confíes en Él. Y el confiar en Él es guardar su palabra, ponerla por obra. No puedes decir yo confío en Dios y ahora me entrego y querer hacer tu propia voluntad andando en mal camino. No,
Debes de guardar la palabra siempre. Porque lo que tú dices que haces debe de ser consecuente con lo que realmente haces. No solamente lo que decimos, sino la manera en que vivimos, la manera en que actuamos. Si decimos que creemos, debemos de vivir como que realmente creemos. Temerosos de Dios, temerosos de Dios. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, todavía le dice, si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. ¿Y qué pasó con el pueblo? No respondió palabra alguna. El pueblo no respondió palabra. El pueblo se quedó callado porque el pueblo tenía una duda. El pueblo al cual Dios le había abierto el mar y habían pasado en seco, el pueblo al cual Dios le había también secado el río Jordán para que pasaran en seco, el pueblo que había derrotado a Jericó sin que ellos levantaran un arma, simplemente obedeciéndole a él. El pueblo que había hecho miles de milagros delante de ellos, dudó de Dios. Y esto lo llevaba realmente a que estuvieran pereciendo. Ese pueblo no respondió palabra, porque con todas las señales que Dios había dado, es para que cuando Elías le dice, ¿hasta cuándo claudicaréis? Si Jehová es Dios, seguirle, y si Baal es Dios, id en pos de él. Es para que este pueblo haya dicho, ¿cuál Baal? Es cierto, hemos actuado mal, vamos en pos de Dios. Pero este pueblo guardó silencio. Como que estaba dudando del poder de Dios. Como que no se había sido demostrado más de una vez cuál era el poder de Dios. Y también nosotros, Dios nos ha demostrado su poder en más de una ocasión. ¿Y cuántas veces hemos dudado de Dios? O actualmente estamos dudando de Dios y podemos estar confiando en otras cosas. Y Dios no quiere eso en ningún momento. Dios quiere que deposites tu confianza completa en el Señor. Y sigue diciendo el relato, y Elías volvió a decir al pueblo, como el pueblo cayó, como el pueblo no levantó su voz ni dijo nada, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado de profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Vamos a hacer algo, le dice Elías. Désennos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y cuando Elías dijo esto, el pueblo ahí se abrió su boca y dijo, me parece bien, estoy de acuerdo con esto y hagámoslo, dice el pueblo. Bien dicho, está bien dicho lo que dijo Elías. Vamos a agarrar, ¿verdad? Un buey, los 450 profetas de Baal, y démosle el otro a Elías. Que lo pongan donde ellos van a ofrecerlo, pero que no pongan fuego debajo de él. Y aquel holocausto o aquel ofrecimiento que se haga y prenda y agarre fuego, este es el Dios que responde. ¿Está bien? Entonces, siguiendo el relato, Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues sois los más, es decir, ustedes son más, son 450, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que le fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Es decir, pasaron todo ese tiempo invocando el nombre de Baal, yendo a ese Dios diciendo, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y no había Dios, ¿sabes por qué? Porque nadie les iba a responder. ¿Y sabes qué? Cuando tú depositas tu confianza en otro y no en Dios, esa misma respuesta vas a tener. Ninguna respuesta. Y en aquel día, cuando te toque la hora de la muerte, si tu confianza ha sido puesta en todo menos en Dios, esa misma respuesta que tuvo el pueblo vas a tener. Silencio absoluto. Vas a buscar a Dios. Vas a decir, Diosito, ayúdame. Ahora sí, Señor. Ahora sí creo. Pero ¿sabes qué? Ahí ya no habrá respuesta. Ahí ya no habrá respuesta. ¿Por qué? Porque no invocaste y no seguiste a Dios cuando lo deberías de haber seguido. Y vas a estar realmente buscando esa respuesta y no la vas a encontrar. ¿Por qué? Porque tu vida entera la dedicaste en creer en otros dioses. Entonces dice, mas no hubo respuesta, ¿verdad? E invocando desde la mañana hasta el mediodía,
pero dice de que no hubo respuesta en todo ese tiempo que ellos pasaron. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz porque Dios, y quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle, alcen más la voz. Dedíquenle más tiempo, den más vuelta, hagan más su locura, hágalo. Tal vez su Dios se despierta, puede ser que esté ocupado ese Dios. Pero él sabía de que ese Dios no era un Dios verdadero y que no iban a recibir respuesta en ningún momento. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos, con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear sangre sobre ellos. Es decir, por este Dios, Baal, mire todo lo que hace la gente. Se sajaban, pegaban gritos y no les importaba no recibir respuesta, seguían en pos de él. Eso es lo que estaban haciendo. Y por ese Dios que se llama dinero, trabajo, que se llama novia, que se llama estudio, que le puedes poner el nombre que tú quieras, propiedad, que le puedes poner el nombre que tú quieras, hoy en día igualmente vas en pos de él y no te responde. Y estás dejando a un lado al único que te puede responder, a Dios, el único creador. Cantábamos antes de empezar, Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Pero realmente nuestra vida es así. Vamos solamente a Él, conociendo y sabiendo que solo en Él podemos tener la respuesta que andamos buscando. ¿O le vamos solo cuando nuestros otros dioses ya no nos contestan? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos entre dos dioses claudicando? Cuando ya no me contesta mi Dios con D minúscula, acudo a mi Dios con D mayúscula. Eso es andar en dos pensamientos. Y eso no le agrada al Señor. El Señor quiere que toda nuestra confianza esté puesta en Él. En Él y solamente en Él. Y no que cuando no nos responda nuestro Baalcito, nosotros acudamos a Él ahora en respuesta. ¿Sabes qué? El Señor quiere un compromiso. Un compromiso con cada uno de nosotros. Pero para que podamos tener ese compromiso, debemos de tener una entrega total y completa a Él. ¿Sabes por qué? Porque eso mismo hizo Él. Se entregó total y completamente por nosotros. Entonces, siguiendo con este relato, dice que aconteció, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear sangre sobre ellos. Miren cuántas cosas hacían y cuántas cosas puedes estar haciendo tú para con tu Dios. Le dedicas más tiempo que al Dios verdadero. Le dedicas más pensamiento que al Dios verdadero. Dedicas más tu vida a esos otros dioses que al Dios verdadero. Y aún te atreves a decir, confío en Dios. Creo en Dios. ¿Cuál Dios? ¿En cuál Dios estás creyendo? Sé honesto contigo mismo. ¿En cuál Dios estás creyendo? ¿A qué Dios realmente sigues? Mira todo lo que hacían estos profetas. Mira todo lo que tú haces por tus dioses. Y mira qué tiempo le das al verdadero Dios de Israel. Aquel que te puede dar la respuesta. ¿Qué tiempo le dedicas? ¿Cuánto de tu vida se lo dedicas a Él? Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. ¿Por qué? Porque esos dioses no son dioses. Solo hay un Dios verdadero y es el Dios creador de todos los cielos y de toda la tierra. Y su nombre es Jehová, que vive por los siglos de los siglos. Y ese Dios es el que está presente hoy aquí. Y ese Dios es el que quiere realmente tener una relación contigo. Quiere cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne. Y que pongas toda tu confianza en aquel que nunca te va a defraudar. Porque los otros dioses te van a defraudar. Y sigue el relato. Entonces dijo Elías al pueblo, cuando aquellos ya no pudieron hacer nada, acercaos a mí. Vengan, le dice Elías. Y todo el pueblo se acercó de Elías, lo rodearon, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Oigan lo que hizo. ¿Qué es lo primero que hizo este hombre? A ver, Señor, entonces yo soy tu seguidor, y ahora, Señor, manda fuego. No. ¿Qué es lo primero que hizo? Arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Por qué razón? Porque lo habían olvidado a Dios. Su relación con Dios ya no era como era antes. La del pueblo, hasta el altar mismo estaba ya arruinado, estaba ya tirado, ya no había esa comunión con Dios, ya no había esa relación con Dios, ya no había esa lectura con Dios, ya no había esa meditación en la palabra, ya no había esa entrega, ya no había nada para con Dios. Y el altar estaba destruido. Y lo primero que hizo Elías fue restaurar el altar que estaba arruinado. Y es lo primero que tienes que hacer tú si tu vida está destruida. Restaurarlo.
restaurarlo. No quieras empezar ya confiando en las promesas que Dios te ha dado. Y como yo estoy creyendo en el Señor dice que haga y que Él va conmigo, porque dice que nunca me abandona. Restaura, chiquito, no vayas tan rápido. Primero lo primero, porque si no vas a empezar mal. Tienes que restaurar. Y para restaurar tienes que restituir, tienes que arrepentirte, tienes que empezar de nuevo, tienes que empezar de cero. No puedes empezar por aquí, tienes que empezar por abajo. Tienes que empezar por abajo, y empezar por abajo a nadie le gusta. A todos les gusta empezar por arriba. A todos les gusta ya estar bien con Dios. A todos les gusta tener ya las bendiciones de Dios. Pero nadie quiere humillarse, nadie quiere pedir perdón, ni nadie quiere restituir. Nadie. Pero dice que tenemos que primero restituir. Entonces dice, arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Arregló. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de la tribu de los hijos de Jacob, el cual había sido dado palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después de que lo edificó, hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran las 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, después de que hizo, ¿verdad? Y la zanja dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Es decir, agarraron, después de que él hizo el altar, puso la leña, puso ahí la carne del buey, y después agarró 4 cántaros de agua y le dijo, rociad el agua encima de ese holocausto, ¿verdad? Y sobre la leña, y dijo, hacerlo otra vez, y así lo hicieron. Y dijo, hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. Entonces aquello quedó empapado en agua. Aquello era más agua que carne y más agua que leña. Aquello eran 12 cántaros de agua encima de un montón de carne. De manera que el agua, imaginemos aquí, dice, de manera que el agua corría alrededor del altar, es decir, hizo una piscina de agua y echó ahí la leña y echó ahí el becerro. Dice, de manera que corría el agua alrededor del altar, y también se había llenado la zanja que había hecho ahí. Es decir, había más agua que otra cosa. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, oigan la oración de este hombre. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Aunque ellos te hayan olvidado, tú sigues siendo Dios. Porque el hecho de que ellos vayan en pos de Baal, eso no te quita a ti tu potestad. Tú sigues siendo Dios. Y esto Elías lo tenía consciente. El pueblo está mal porque él quiere. El pueblo ha ido en pos de Baal y ha perecido porque él quiere. Pero eso no quita de que tú sigas siendo Dios. Tú eres Dios. Y le dice, sea manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas que para ellos parece locura. A aquellos no les encendió el altar así en seco, pero tú me has mandado a que no solamente haga el altar, que lo prepare, sino que rocíe agua sobre él, vacíe agua sobre él y que esté nadando en agua. Es decir, todo esto lo he hecho no por mí, sino porque tú lo has mandado. Porque tú me lo has dicho que así lo haga. Y entonces el Señor nos puede mandar a nosotros a hacer cosas que para el mundo no están conformes, no están de acuerdo. Pero si nosotros obedecemos al Señor, sabemos que no importa lo que el mundo diga, porque estamos obedeciendo al Señor. Y lo que Él nos dice lo tenemos que hacer. Aunque para todos los demás parezca una locura, cuando Dios manda algo, nosotros lo tenemos que cumplir. Cuando Dios manda algo, nosotros tenemos que cumplir. Y dice, respóndeme, Jehová. Respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Quién había dejado a quién? ¿Dios dejó al pueblo? ¿O el pueblo dejó a Dios? El pueblo dejó a Dios. Y miren lo que dice Elías aquí, en su oración, para que ellos reconozcan que tú eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Tú haces que ellos crean en ti. Qué fácil hubiera sido para Dios decir, pues ya no creen en mí, ¿sabe qué? Muéranse todos. Pero no, Dios en su misericordia siempre sigue buscando cómo atraerte, y quiso cómo atraer a este pueblo, y dice, para que tú vuelvas, para que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, cuando termina este hombre de hacer esa oración, dice que cae fuego, ¿verdad? Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, la piedra, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la sala. Vino un fuego del cielo y todo aquello que nosotros miramos embebido de agua desapareció. El fuego lo consumió todo. Dice que consumió el holocausto, es decir,
el buey, la leña, es decir, ni cenizas dejó ahí, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Volviendo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. ¿Por qué? Porque los Baales no pudieron hacer lo que Dios hizo. Pero el pueblo necesitó ver una vez más un milagro para poder creer. ¿Qué estás esperando tú? ¿Otro milagro para poder creer en Dios? ¿Eso es lo que estás esperando? Si no hay milagro, ¿no crees? ¿Acaso Dios necesita hacer un milagro para que le creas? Dios no necesita hacer un milagro para que le creas. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha hecho miles de milagros. Y Dios es creíble aunque no haga milagros. Porque Él es Dios. Entonces, pero el pueblo incrédulo necesitó ver esto realmente para poder creer. Y postrado, dice, vinieron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Algo que ellos ya sabían, pero que habían olvidado. Entonces Elías dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron, todo el pueblo lo prendió, y lo llevó Elías al arroyo de Sison, y ahí lo desgolló. ¿Podemos ver nosotros esa escena? Un hombre contra 450, no 450, un hombre contra 450, más todo el pueblo que estaba todavía en ese momento en el Monte Carmelo confiando en Baal, esperando que Baal mandara el fuego. Y solo un hombre creyendo realmente en quién había puesto su confianza y de qué era capaz, en aquel que él había puesto su confianza. ¿Sabes qué? Cuando tú crees, aunque tengas el mundo en contra, Dios está contigo. Y eso te va a llevar a vencer, ¿qué? Todo. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado el poder, porque Él nos ha dado la victoria, porque Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros, que nos paremos realmente por Él, que andemos según su palabra, que no dudemos, que le digamos no al pecado, no a la tentación, no al mundo, no a todos los sistemas que vienen de afuera a querer intrometerse en mi vida y en la vida de mi familia. No, pararnos por Él. ¿Y sabes qué? Vamos a recibir el respaldo de Él. Y no nos va a dejar solo como no dejó solo a Elías. Y va a responder y va a dar la cara por nosotros. Y va a salir victorioso en medio de nosotros. Porque ahí no es Elías el que triunfa, porque el pueblo no dice: oh, Elías tenía la razón. No, Jehová es Dios. Toda la gloria es para Dios. Toda la gloria es para Dios. Entonces, un hombre contra 450, imagínate. Un hombre contra 450. Cuando leo esto, realmente solo me recuerdo cuando Gedeón fue a la batalla. ¿Y qué? Él iba con 22,000, él iba y después el Señor se lo reduce y van con 10,000 y después le dice: no, todavía son muchos. Y fue con 300 a enfrentar a un ejército que no se podía ni contar. Y si hace matemáticas, también iba prácticamente una contra 450 y Jehová le dio la victoria sin que ninguno de los de Gedeón levantara un arma, sino simplemente obedecieran al Señor en todo lo que le habían dicho. ¿Y qué me puedes decir de Jericó? Igual, ¿qué arma levantaron? Los muros cayeron cuando obedecieron al Señor. El punto entonces es obedecer al Señor, como le decía en Josué. Mira que te mando y que te esfuerzo que seas valiente. ¿En qué? En guardar, obedecer y poner por obra su palabra. ¿Para qué, Señor? Para que todas las cosas que hagas sean prosperadas. Y cuando dejo de hacer eso, se acaba la prosperidad que Dios quiere darte, porque has dejado al Dios que te está cuidando. Eres tú el que te has apartado. Eres tú el que estás en pecado. Eres tú el que estás mal. Y has dejado a Dios. Pero Dios quiere que realmente confíes completamente en Él. Y que no confíes en tu fuerza. Y así podás enfrentar cualquier adversidad, no importa cuánto se levanten contra ti. Entonces, 1 contra 450, lo dice lo mismo en Josué 23:10, dice: un varón de vosotros perseguirá 1,000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él dijo. ¿Por qué? Porque Jehová es el que pelea, no soy yo. ¿Quién es el que me hace soportar la tentación? Dios.
¿Quién es el que me hace huir del pecado? Dios. ¿Quién es el que me mantiene firme? Dios. ¿Quién es el que me puede dar la misma vida? Dios. Si mi confianza está puesta en Él, grandes milagros veré. Grandes milagros veré. Clama a Dios, dice la palabra. Clama a Dios y Él verá y te hará ver grandes milagros. Te hará ver grandes milagros. Pero ese clamor no debe ser solamente cuando estás en problemas, sino siempre con una confianza depositada en Él. Miren, un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. Y miren lo que sigue diciendo: guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Y aquí viene lo importante: porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de las naciones que han quedado con vosotros, si te unes al pecado, al mundo, a todo lo que concierne con el mundo, y si concertareis con ellas matrimonio, mezclándote con ella, y ella con vosotros, si haces unión otra vez con el mundo, si haces unión otra vez con los impíos, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros, sino que os serán por lazo, es decir, te van a tener amarrado por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espina para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Entonces, ahí está una advertencia. Ahí está una advertencia. No es de que yo no me voy a relacionar así con los impíos como para tener algo de trabajo, sino que yo realmente no ponga mi confianza en los dioses que ellos tienen su confianza y que yo no me deje mezclar de lo que ellos ya traen, sino que mi confianza y mi fe esté plenamente firme y que no sea movida por lo que ellos me dicen. Porque si mi confianza está firme en el Señor, entonces va a pasar lo mismo que pasó con Elías. ¿Qué? El Señor me va a sostener en medio de 450, en medio de todo un pueblo incrédulo. El Señor mantuvo a Elías. ¿Qué dijo Elías? Solo yo estoy y todos ustedes están en contra mía. Pero ¿saben qué? Voy a aceptarle ciertas cosas a ustedes y ustedes acéptenme ciertas cosas a mí. No. Yo me voy a parar por el Señor. Allá ustedes lo que ustedes quieran hacer. Las mismas palabras de Josué. Yo no sé qué van a hacer ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y me llama la atención que dice yo y mi casa. ¿Por qué? Porque el primero tiene que ser Él. No puede decir mi casa y yo. No, primero yo. Y con el testimonio, mi casa también va a servir al Señor. Por eso dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Pero si tú no eres testimonio para tu casa, ¿cómo esperas que tu casa le sirva al Señor? ¿Cómo quieres que tu casa obedezca si tú no obedeces? Pero si tú obedeces, vas a tener el respaldo para que los de tu casa crean y vayan en pos de Dios. Porque es el mejor camino, mejor dicho, el único camino que nosotros tenemos para poder ir al Padre. El camino que el Señor nos ha marcado. Y vamos a estar llenos de Él, confiando en Él. Y no solamente llenos de Él y confiando en Él, sino respaldados por Él. ¿Para qué quieres el respaldo de este mundo? ¿Para qué quieres el respaldo de tu conocimiento? ¿Para qué quieres el respaldo de tu cuenta bancaria? ¿Para qué quieres el respaldo de un trabajo? ¿Para qué quieres el respaldo de una familia? En cualquier momento todo eso se acabó. Cierras tus ojos y hasta ahí llegó. No más. ¿Por qué? Porque sin nada viniste a este mundo y sin nada te vas a ir. Aquí no viniste casado, no viniste con hijos, no viniste con cuenta bancaria, no viniste con conocimiento. Incluso el conocimiento que adquirís en esta vida de nada te va a servir porque ese conocimiento no te salva. Porque cuando te encuentres con Dios, lo que Dios va a pesar es tu corazón. Dios te va a pesar la manera en que realmente creíste y obedeciste. No es el conocimiento bíblico el que te vas a presentar delante del Señor y mira, Señor, yo tenía este conocimiento. ¿Qué pusiste por obra? A ver, ¿fuiste un hijo obediente o desobediente? Realmente así nos vamos a presentar delante de Dios. Y nosotros debemos, aquel que ha confiado en Dios, no le importa lo que el mundo diga o lo que el mundo traiga
las costumbres de este mundo. Es que fulano, mengano, es que todo es en el trabajo, es que todo es en el colegio, es que todo es en mi familia, es que todo es en el barrio. Ay, deja todo, tú párate por el Señor, que es lo que el Señor te ha mandado. ¿Y sabes qué? Cuando te pares por el Señor te va a respaldar. No te va a dejar solo, Él lo ha prometido. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Con quiénes? Con los que le obedecen, con los que son temerosos de Él. Ha prometido estar con ellos, no abandonarlos. ¿Tú quieres tener esta compañía? ¿Crees que es posible que puedes tener esa compañía? Mira, el pueblo no creyó en ningún momento de que iba a caer fuego del cielo cuando estaba ahí solito Elías diciendo, Señor, bueno, yo he creído en ti y demuéstrale a este pueblo que yo soy tu fiel siervo, Señor, y que tú vas a hacer caer fuego del cielo, Señor. Consume todo esto para que ellos crean. El pueblo dijo, otros, aquellos que andaban gritando y esto y lo otro, no le hicieron caso. ¿Cuándo le van a hacer caso a Elías? Y qué sorpresa, cómo haber quedado la cara de todo aquello israelita al ver caer fuego del cielo. Al ver caer fuego del cielo. Y dijeron, fue tanta la sorpresa que dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Dios respaldó a Elías. Y Dios te quiere respaldar a ti también. Dios no quiere que estés solo en este mundo. Dios sabe que por tu fuerza no vas a vencer. Dios sabe que por tu fuerza ya estás vencido más bien. Dios sabe que por tu fuerza, por tu conocimiento, ya perdiste la batalla. Pero como Él no quiere que tú pierdas la batalla, Él te dice, yo estoy aquí, cree en mí. Como se lo dijo al pueblo, crean. Solo es que nosotros creamos realmente. Y si Dios está con nosotros, como te decía, ¿quién contra nosotros? Mira lo que nos dice Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Dice el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos a esto? Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y miren lo que dice en el 32. Al que mandó fuego del cielo, al que abrió el mar, al que hizo pasar en seco a su pueblo, al que le dio de comer pan del cielo y le dio agua de la roca, al que hizo que caminaran por el desierto y que no se le gastaran sus zapatos, al que hizo que cayeran los muros de Jericó, al que ha hecho miles de milagros, dice el Señor. No solamente eso, sino que ahora nosotros nos ha dado a su Hijo. Y dice, al que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y no nos referimos a las cosas materiales. Nos referimos a todas las armas que puedas tener para enfrentar aquello que te quiere robar tu alma, aquello que te quiere robar tu paz, aquello que te quiere robar tu comunión con el Señor. Porque eso es lo primordial. Porque la palabra nos habla claro, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces nosotros debemos de confiar primeramente en el Señor para poder vencer a la tentación, para poder vencer al pecado. Porque ¿sabes qué? Si tú estás bien con Dios, el resto, como dicen, lo demás es lo de menos. Lo más importante es tener una buena comunión con Dios, es estar en sintonía con Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Es decir, hacer llover, querido amigo, fuego del cielo es un milagro sorprendente. Abrir el mar en dos es un milagro que nos quedamos con la boca abierta. No sé quiénes han ido al mar. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos ido al mar y hemos visto la inmensidad, el poder de ese mar. Pero el poder de ese mar es nada en comparación a nuestro Dios. Y el Señor dice, ábrase, y se abre. Y con solo su palabra. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es poderoso. Entonces ese Dios poderoso que abrió ese mar, que hizo llover fuego del cielo, es el Dios que no quiere hacer un milagro más. Porque hacer llover fuego del cielo es un milagro. Sino que Él te quiere mostrar su amor. Y te muestra su amor entregando a su Hijo unigénito. ¿Qué será más fácil? ¿Hacer un milagro? Que para Dios es algo de todos los días, porque todos los días que nosotros abrimos nuestros ojos, vemos milagros en esta tierra. Pero el Señor dijo, no, basta de milagros. Voy a dar a mi Hijo unigénito por este que no se lo merece. Eso no es un milagro, eso es amor. Y ese amor el Señor lo ha tenido para alguien que lo ha olvidado, para alguien que anda en pos de otros dioses,
para alguien que está confiando en Baal. Le dice el Señor, tú confías en Baal, pero yo te amo. Yo te amo y ¿sabes qué? Y quiero que vuelvas tu corazón a mí y que confíes en mí y que te des cuenta que Baal no te va a escuchar y mucho menos te va a responder. Que el único que te puede responder soy yo. Baal no va a responderte. No te responderá. Solo Dios es el que nos va a responder. ¿Y cuál es la respuesta que Él dio ante nuestra mayor necesidad? Porque tu mayor necesidad no es la enfermedad que tienes, tu mayor necesidad no es la escasez que tienes, tu mayor necesidad no es el problema que tienes en tu familia, el problema que tienes con tus hijos, no. Tu mayor necesidad es restaurar tu relación con Dios. ¿Y qué es lo que impide que haya una relación con Dios? El pecado que está en medio. Porque vuestras iniquidades, dice el mismo profeta, ha hecho división entre vuestro Dios y ustedes. Ese pecado vino a marcarme. Ese pecado vino a romper la comunión. Pero ahora Él nos da a su Hijo para que por medio de su Hijo nosotros tengamos acceso al Padre. Y eso es el mejor regalo que Él nos pudo haber dado. No es que lloviera fuego del cielo ni que nos abriera el mar. Nos dio a su Hijo. Nos dio a su Hijo, el unigénito, para que nosotros pasáramos de muerte a vida. De muerte a vida. Entonces, nada se compara a eso, porque Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó ¿por quién? Por mí, y lo entregó por ti, por todos nosotros, como también nos dará todas las cosas para que nosotros podamos realmente llegar a la meta que Él quiere que nosotros lleguemos. ¿Y cuál es esa meta? Esa meta es el cielo, esa meta es a su lado. Si nosotros confiamos realmente de allá, de donde llovió el cielo, el Señor quiere que nosotros vayamos allá. Vayamos allá y estemos con Él. Él lo ha hecho todo por nosotros. Y el Señor nos ofrece lo que el mundo no nos puede ofrecer. El mundo te puede ofrecer cualquier cosa, pero no te puede ofrecer vida eterna. Y el Señor te ofrece vida eterna. El mundo te va a dar la espalda, pero Dios promete estar contigo todos los días. Todos los días, incluso dice, aún después de muerto yo sé que le veré. ¿Por qué? Porque mi Dios vive, porque mi Dios reina, porque mi Dios es eternamente y para siempre. Entonces, nosotros no tenemos que seguir vacilando en estos dos pensamientos de que si me entrego al Señor o no me entrego al Señor, si le creo al Señor o no le creo al Señor, ¿qué más espera para creerle al Señor? Vas a seguir vacilando en tu corazón y en tu mente, andando toda la semana, los 6 días de la semana, en pos de Baal, en pos de tus dioses, o vas a confiar completamente en Dios todos los días de tu vida, y no solamente el domingo. Tenemos que confiar en Dios completamente, no debemos de dudar de Él. ¿Por qué? Porque Él es el que nos sostiene, porque Él es el que nos guarda. No sigamos dudando de Dios, confiemos en Él, y Él nos va a ayudar a enfrentarnos a nuestro pecado, a nuestro egoísmo, a nuestra maldad, a nuestra incredulidad, ante el peor enemigo de todos, que no es el diablo, eres tú mismo. El Señor te va a ayudar y te va a dar la victoria sobre ese que no quiere morir. El Señor nos va a dar la victoria para que realmente el hombre muera y viva Él dentro de nosotros. Y viva Él dentro de nosotros. Porque la incredulidad, el diablo te la puede sembrar, pero quien la agarra y la hace suya es cada uno de nosotros. Entonces, tu peor enemigo eres tú mismo. Y el Señor, así como le dio la victoria a Israel y como le dio la victoria a Elías, así también quiere darte la victoria sobre aquello que te tiene con el pie en el cuello y que no te deja levantarte. El Señor ha prometido darte la victoria, el Señor ha prometido estar contigo, pelear por ti. Y el Señor ya venció en la cruz del Calvario. Si nosotros confiamos en Él, entonces nosotros vamos a poder vencer al enemigo. El enemigo interior que tenemos, el enemigo también que es el diablo, el enemigo que es el mundo, el enemigo que es la tentación. Lo vamos a poder vencer. Porque ¿sabes qué? Muchos se pueden levantar en contra tuya. Pero si Dios está en tu corazón y Dios está contigo, ninguno de ellos va a quedar con cabeza. Todos van a buscar cómo esparcirse, salir corriendo.
Porque cuando llega Dios a tu vida, a tu corazón, te da esa paz, te da ese descanso y la duda la echa fuera. El temor lo echa fuera. Y aunque venga la muerte, dice, que venga si es lo único que me separa para estar más cerca de mi Dios. Y aunque venga la necesidad, que venga, eso es lo que me ayuda a estar más tiempo de rodillas. Y si viene la enfermedad, eso me humilla y me enseña realmente de qué estoy hecho. Y que venga lo que venga, nosotros comenzamos a ver las cosas, ya no con ojo humano, sino como Dios quiere que la veamos, sometiéndonos cada día más y más a Él, más y más a Él. Entonces, no debemos de vacilar como vaciló el pueblo, que se quedó callado cuando le dijo Elías, ¿a quién? ¿A quién vas a seguir? Si Jehová es Dios, seguirle. Y si Baal es Dios, id en pos de Él. Ya nosotros sabemos que hay un único Dios. Y que ese único Dios lo ha dado todo por ti. No tenemos que seguir vacilando. Debemos de creer en lo que Él ha hecho. Debemos de seguirlo, obedecerlo, amarlo. Amarlo. ¿Por qué? Porque realmente Él nos demostró su amor primero. Porque si nosotros hoy le amamos, no es porque tenemos un corazón, sino porque Él nos amó primero. Él nos amó desde la eternidad. Cristo en la cruz, clavando, muriendo por cada uno de nosotros. ¿Y sabes quién estaba en su mente? ¿A quién estaba viendo? Te estaba viendo a ti. Me estaba viendo a mí. Y estaba diciendo algo. Señor, manda fuego del cielo, consúmelo. No. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a través de ese bendito perdón es que nosotros hoy tenemos acceso al Padre. Hoy tenemos acceso a Dios, porque Él derramó su sangre para el perdón de todo aquel que cree en Él. El que cree no morirá, sino que tiene vida eterna en Él. Oremos, hermano. Oremos y demos gracias al Señor. No sigamos vacilando. No dejemos para mañana la decisión que tenemos que tomar hoy valientemente. Veamos cómo el Señor nos ha guardado en cada circunstancia, en cada problema. Ahí ha estado Dios. Aquello que tú llamas suerte, aquello que tú llamas que te la libraste, no es ni suerte ni que te la libraste. Si hoy estás con vida, es porque Dios te ha dado la vida. Y te la ha dado con el objetivo no de que sigas pecando, ni de que sigas dudando, sino con el objetivo de que creas. Igualmente al pueblo le dio la vida, no con el objetivo de que vieran caer fuego del cielo, sino de que creyeran y que volviesen su corazón a Él. No vacilemos más en tomar una decisión. Tú tienes toda la información de lo que te ofrece el mundo, de lo que te ofrece el pecado, y tienes toda la información ya de lo que te ofrece Dios. Y Dios ha prometido estar contigo todos los días. Dios ha prometido no abandonarte, estar a tu lado, socorrerte, ayudarte, guiarte. Ha prometido dejar su Santo Espíritu. Ha prometido que ni siquiera está en tu fuerza, está en su poder. Él ha prometido que estará siempre a tu lado. Algo que nadie te lo puede prometer. Él lo ha prometido. No dudes en Él. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu poder, te damos gracias porque siendo Dios, Señor, tú te fijaste en nosotros, Señor. Padre bendito, ¿cómo podremos dudar de ti, Señor? La verdad, Señor, que como dijo el pueblo, Jehová es Dios. Jehová es Dios, Señor, y nadie nos va a quitar, Señor, ese pensamiento de que solo tú eres Dios, Señor. Ayúdanos, sí, Señor, a que no dudemos, sino que nuestra fe vaya aumentando, Señor. Padre, que nuestra fe, Señor, se vaya fundamentando más en ti, en la roca eterna que eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor, oh bendito Dios, a pararnos por ti, Señor, no importando quiénes o cuántos se paren en contra de nosotros, Señor. Que no nos importe el mundo, que nos importes tú, Señor. Que no nos importe las reacciones de, oh bendito Dios, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio. Que no nos importen las reacciones de nuestra misma familia. Por el hecho de que nosotros hayamos tomado la decisión de creerte a ti, Señor. Que nos importes tú, Señor. Ayúdanos a seguir en tu camino y a no desmayar, Señor. Sabemos que no está en nuestra fuerza, sino en las tuyas, porque tú eres el que renuevas nuestra fuerza, Señor.
porque tú eres el que haces nuevo cada día, Señor. Ayúdanos, Señor, porque la verdad, Señor, solo no podemos, Señor. Solo contigo podremos llegar a la meta, solo contigo podremos obtener la victoria, Señor. Ayúdanos, Señor, oh bendito Padre, a creer en ti, Señor, completamente, Señor. Ayúdanos, Señor, Padre Santo, a seguirte de corazón, Señor. No dejarnos guiar por lo que ven nuestros ojos, sino a creerte a ti, Señor, por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú haces, por todo lo que tú harás, Señor. Porque ahí en la cruz, Señor, nos demostraste el gran amor que tienes para con nosotros, Señor. Padre, que no dudemos de ese amor. Que no dudemos en ningún momento de todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Y que tú estás con nosotros todos los días, Señor. Y que en ti sí vamos a obtener la respuesta, oh bendito Dios, que anhela nuestra alma, Señor. Porque tú eres un Dios vivo, un Dios veraz. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Que Dios los bendiga y los lleve con bien. Los esperamos el próximo domingo, si Dios así lo permite. Tengan buenas tardes todos. Estoy a sus órdenes por cualquier consulta.